Muy bien, entonces tenemos acá nuestro gráfico, poderoso gráfico, el cual nos presenta tres cuerpitos, ¿verdad? El primer cuerpito nos dice que está en un plano inclinado de 200 kilogramos, el segundo cuerpito de forma horizontal y el tercer cuerpito de forma vertical, cada uno con su respectiva masa detalladas. También tenemos un coeficiente de rozamiento. El objetivo del ejercicio es calcular el valor de la fuerza resultante para que todo esto siga en equilibrio, ¿no? Para que el primer cuerpito no descienda ni el segundo sea elevado, tal vez por la diferencia de masas que se tiene ahí en cada uno de ellos. Entonces realizamos la descomposición o el diagrama de cuerpo libre del primer cuerpito. En este caso, del que está de forma inclinada. Ahora, ¿por qué lo estoy denominando primer cuerpito a este de acá? ¿Qué nos conviene? Que cuando nosotros vayamos a hacer la resolución de este tipo de ejercicios y la fuerza o mi incógnita en este caso que me pide está en este extremo, empiezo del extremo opuesto. Ya para que cuando llegue a este punto ya llegue con todos los valores necesarios y pueda directamente hacer los reemplazos correspondientes. ¿Sí? Entonces, y de preferencia siempre nos van a pedir la fuerza. Por ahora solo vamos a obtener tal vez el valor de la fuerza o máximo el valor de las masas, porque no vamos a utilizar ninguna aceleración o movimiento. Se supone que queremos que todo esté de forma estática y que no haya movimiento, ¿no? Entonces digo acá, ¿qué voy a tener en esta parte de aquí? Me imagino que ustedes también han sacado el valor de una normal, porque el objeto está apoyado en una superficie, el valor de una tensión U, porque el objeto está siendo estirado por una cuerda, el valor de su propio peso del objeto, ahí está, su peso que sabemos que va a ser masa por gravedad, también el valor de un coeficiente, bueno, una fuerza de rozamiento, ya que existe un coeficiente de rozamiento, y el ángulo que se repite con la línea de Y, que sería esta de acá, ya que esta representa la línea de X porque está apoyado en ese extremo del ejercicio. Muy bien, 30 grados. Algo así han tenido que ustedes sacar tal vez el valor del diagrama de cuerpo libre de ese primer cuerpo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el siguiente? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poder ver qué cosas también están afectando, en este caso, al segundo cuerpito, ¿no? Saco su diagrama de cuerpo libre, puedo hacerlo ahí sobre el mismo objeto. Tal vez lo voy a hacer sobre el objeto. ¿Qué tiene? Tiene el valor de su propio peso. Lo vamos a poner peso del cuerpito 2. Tiene el valor de la normal. Tiene el valor de una tensión 2. Tiene el valor de una tensión 1 y también el valor de una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Entonces, teniendo todo eso, el cuerpito ya pues, va a empezar a desplazarse por uno y otro lado. Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a empezar a resolver el ejercicio ya en base a todos esos. Finalmente vengo aquí a mi último cuerpito, saco el valor de la fuerza de, bueno, en este caso el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. ¿Qué tengo? De forma vertical tengo una tensión que lo va sosteniendo. También de forma vertical, pero en este caso hacia abajo, tengo el valor del peso y también tengo el valor de la fuerza. Y eso es lo que tenemos en este caso en los diagramas de cuerpo libre. ¿Han sacado lo mismo? ¿Ustedes también han hallado lo mismo? Entonces, si han sacado lo mismo, entonces no hay ningún problema, ¿no? Siempre tenemos que intentar sacar los mismos valores. Ahora, si de casualidad se nos fue algo, pues bueno, ahí podemos ver qué cosas tal vez nos puede estar faltando o estamos necesitando calcular. Esos son los diagramas de cuerpo libre ahora, ¿no? Si se dan cuenta, estamos poniendo más propiamente qué son las cosas que lo están afectando a nuestro objeto. En este caso, el ángulo tal vez es un tema muy importante. Voy a empezar a descomponer esta parte de acá. No nos olvidemos, repito. Esta es nuestra línea de X y nuestra línea de menos X. Nuestra línea de Y y nuestra línea de menos Y. Oye, aquí lo vamos a poner. Que sea menos el valor de Y. Ahí está. Entonces siempre tenemos ejes de apoyo, ¿no? Y como les dije, hacia la derecha, no importa si está medio inclinado, hacia la derecha,
vamos a hacer de que sea el valor positivo en X, y hacia la izquierda, aunque hacia abajo, va a ser el valor en Y. O puede ser al revés, no puede estar así. Hacia la derecha, pero hacia abajo, seguimos manteniendo línea de X positiva. Y hacia la izquierda, aunque hacia arriba, línea de Y, perdón, línea de X negativa. ¿No? Y la línea de Y, bueno, hacia arriba positivo, hacia abajo intentamos que sea negativo. ¿Cómo voy a hacer entonces la descomposición de este valor de acá? Vamos a ponernos acá directamente. Lo voy a dejar más o menos por ahí. Entonces yo digo, voy a sumar, voy a hacer una sumatoria de todas las fuerzas que actúan en la línea de Y. Pero ese objeto, como está estático, está quieto, va a ser igual a 0, ¿no? Eso hemos dicho y ustedes también han averiguado eso al momento de poder encontrar las leyes de Newton, que cuando un objeto tiene que estar quieto o va a estar quieto, necesariamente la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. No puede tener ningún otro valor, ya que si tendría algún otro, entonces ya no sería estático, ¿no? Sería movimiento. Listo. Hasta ahí, ¿alguna duda o consulta? Entonces, sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan? Tengo el valor de la normal que está en esa línea. Entonces, anoto. El valor de la normal que estaría yendo hacia el lado positivo de la línea de Y. Ahora, ¿qué pasa con esta línea del peso? Que está entre medio de 2. Está entre medio de la línea de Y negativo y entre medio de la línea de X negativo, ¿no? En ambos casos en negativo. Lo que voy a hacer es sacar un componente sobre ese eje que está trabajando, en este caso sobre la línea de Y. Entonces digo, va hacia el lado negativo, ahí está, el peso hacia el lado negativo, pero como tiene un ángulo, voy a utilizar la función trigonométrica, en este caso va a ser coseno del ángulo de 30. No hay nada más que actúe sobre la línea de Y, solo hay el valor de la normal y esto que lo haría apoyar para la línea de Y. Ahora, este valor, como está entre medio de los dos, también va a trabajar para la línea de X, pero primero para la línea de Y. Como no hay nada más, lo voy a igualar a 0 mi ecuación. Entonces, son las únicas dos cosas que actúan sobre el eje de las Y. No hay nada más. La tensión y todo lo demás se está actuando en otro eje. En la línea de X solo actúa el valor de la normal y el peso, pero en este caso por el ángulo que corresponde y por la función trigonométrica también que corresponde. Entonces, despejo. Necesito conocer el valor de la normal. ¿Eso para qué? Para hacer el reemplazo en la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a agarrar y voy a poner acá, lo voy a subir un poquitito más. Entonces yo digo que la normal va a ser igual, el peso va a pasar al otro lado de la ecuación con signo positivo. Entonces va a ser peso por coseno de 30. La normal va a ser igual, el peso, aquí lo he puesto con algo pequeño, ¿no? Masa por gravedad. Masa por gravedad por coseno de 30. ¿Por qué lo estoy reemplazando por masa por gravedad? Porque aquí en el ejercicio no me dan unidades de peso, me dan unidades de masa. Entonces, para llegar a las unidades de peso, yo debo multiplicar estas masas por el valor de la gravedad. Bien, entonces continúo la resolución. Me dice que la normal va a ser igual al valor de la masa. La masa de este cuerpo es de 200. La gravedad, 9,8 por el valor de coseno de 30. Ponemos todo eso a la calculadora y obviamente nos va a salir un resultado. 200 por 9,8 por coseno de 30. Sale 1697. 1697.41 redondeado. Y las unidades será el valor de Newton. Ahí está, entonces tenemos 1697.41. Y las Disculpe que lo unidades... quería hacer una pregunta. Dime. Sería Newton porque como hemos multiplicado el peso en la masa que estaba en kilogramos y la gravedad que es metros sobre segundo al cuadrado, así es Newton, ¿verdad? Claro, sí. En este caso, la parte de la normal siempre va a ser en Newton por el tema de que
las unidades se alinean según eso. Para hacer la agrupación de Newton, no se olviden que tenemos que fusionar kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Una vez que yo tenga esas unidades, automáticamente me da el valor de Newton. Ya, siempre tenemos que trabajar en unidades de Newton. Por eso les decía acá, el valor de las masas han venido como masas en kilogramos. No siempre pueden venir en kilogramos, ya directo puede estar en peso. Ya va a estar en las unidades de Newton y no va a ser necesario multiplicar por la gravedad. Ahí es donde ustedes se tienen que fijar y tienen que ser muy cuidadosos al momento de poder hacer los ejercicios, ¿no? ¿En qué unidades viene? Si está viniendo en kilogramos, si está viniendo en Newton. Entonces hay que tomar en cuenta eso en los ejercicios. Muy bien, ya que sacamos la sumatoria de fuerzas en la línea de Y, ahora nos falta sacar en la línea de X. Entonces vuelvo a mi gráfico, ahí lo tengo. Y en la línea de X veo que actúa la tensión, la fuerza y rozamiento. Entonces voy a escribirlo eso. Voy a decir que la sumatoria de fuerzas en la línea de X, esta también tiene que ser igual a 0 porque queremos que el objeto no llegue a moverse. Por lo tanto, tiene que ser igual a 0. ¿Qué tenemos? Tengo el valor de la tensión. Ahí está. Entonces pongo la tensión. Hacia el lado negativo tengo la fuerza de rozamiento. Entonces voy a poner menos fuerza de rozamiento. ¿Qué más? El valor del peso. Ahora sobre la línea de X también irá hacia el lado negativo. Entonces voy a tener menos peso. Ya utilicé acá la función coseno, utilizo la función seno. ¿Seno de cuánto? Hoy en este caso sería de 30 grados. Y esto entonces tiene que ser igual nuevamente a 0, porque lo tenía ahí en la parte superior. De todo esto, ¿qué me sirve saber? Me sirve saber el valor de la tensión 1. ¿Para qué? Para que cuando yo ingrese a trabajar en el siguiente cuerpo, ya conozca el valor de la tensión 1. Ahora, ¿qué tiene que pasar con las tensiones en todas las cuerdas? En lo posible tienen que tratar de anularse entre sí. ¿En qué forma más o menos se hace eso? Entonces digo, a este cuerpo la tensión lo viene estirando de esa manera. Ahí está. Pero a este otro cuerpo, al cuerpo número 2, la tensión lo viene estirando de esa manera. Entonces, entre esas dos tensiones se tratan de anular. Eliminamos esa variable y encontramos numéricamente algo. Entonces tengo esto acá, lo llevo al otro lado. Entonces tensión. El peso va a ir con positivo. Entonces peso va a ser igual por seno de 30. Y en este caso la fuerza de rozamiento. Perdón, solo sería fuerza de rozamiento, ¿no? Fuerza de rozamiento. Ahora sí, pero con positivo. Estaban con negativo en un extremo, ahora aparecen con positivo en el otro lado de la ecuación. Necesitamos hacer los reemplazos. Como anteriormente vimos, entonces el valor del peso es igual a la masa por la gravedad y acá será multiplicado por el seno de 30. Más el valor de la fuerza de rozamiento. Si ustedes recuerdan las anteriores clases o parte de lo que han averiguado, la fuerza de rozamiento es igual al valor de la normal por un coeficiente de rozamiento. Es como una U con la colita estirada. Intentamos hacer el reemplazo. La masa del objeto. Nos dice que este objeto tiene una masa de 120 kilogramos. Entonces voy a poner 120 por el valor de la gravedad, que voy a tener el valor de 9,8. Y por el valor del seno de 30. Ahí está. Entonces, todo esto es masa, gravedad y seno de 30. Todo eso voy a poner más el valor de la normal. Tenemos el valor de la normal que nos dice que es 1697.41. Por el valor del coeficiente de rozamiento, que sería este de acá. Y que se lo hemos puesto de 0,2. Y tengo ya reemplazado todo mi ejercicio. Repito, el valor de la normal, para eso hemos hallado el valor de la normal, porque se utiliza en el siguiente proceso, ¿no? En la siguiente parte del ejercicio. No es calcular por calcular nada más. Entonces trato de sacar los valores. Voy a multiplicar 120 por 9,8
por seno de 30. Entonces, del valor de 588. Tenemos eso, 120 por 9,8 por seno de 30. Muy bien. Ahora lo que está con azulito, 1647 por 41 por, en este caso, 0,2. Vamos a ver, 1647, ya que es por el coeficiente que sería 0,2. Bien, 329. Vamos a poner con azulito. 329,482. Entonces no es nada más que sumar estos dos valores de acá y con eso hallo la tensión. 588 más 329,482. 917,482 newtons. Y de esa manera, entonces estamos logrando encontrar la tensión que tiene nuestro objeto en ese punto. Ahí está. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí o hasta esta parte del ejercicio? Entonces, ¿qué es lo que hago? De preferencia, me voy a guiar por un triángulo rectángulo. Ahí está. Y también voy a tener tal vez... Bueno, voy a hacer los dos modelos. Ahí está. Entonces, la primera opción, que el ángulo salga de una línea horizontal o el ángulo salga de una línea vertical. Ahí tengo las dos opciones, ¿no? Cuando el ángulo sale de una línea horizontal, entonces lo que yo voy a hacer va a ser el poder tener, bueno, primero vamos a recordar por nombres. La parte más extensa de todo triángulo se llama hipotenusa y los lados se llaman catetos. Ahí está, tengo un cateto y tengo otro cateto. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué más? Cuando el ángulo sale de esa línea, entonces ese cateto ahora se llama cateto adyacente. Y el que está al frente se llama cateto opuesto. Aquí vamos a tener lo mismo. Cuando el ángulo parte de esa línea, en este caso va a ser una línea vertical, entonces esa línea será un cateto adyacente, adyacente. Y el que está al frente será un cateto opuesto. Nuevamente, ¿no? Este está aquí al frente y de este ángulo, este está al frente. Ahora, el nombre del ángulo puede ser cualquiera. Puede ser alfa, puede ser, no sé, tita, puede ser la letra griega que mejor nos parezca o que nos dé el ejercicio, ¿no? Ahora, ¿qué con esto? Si se fijan, esta sería mi línea de X, ¿no? Bueno, esta sería mi línea de X, ahí donde están los vectores, ahí está. Toda esa es mi línea de X y mi línea de Y haría cortes por aquí, ¿no? Así estaría trabajando tal vez dentro de planos cartesianos. Ahí está la línea de Y, línea de Y. Entonces es como si hubiera graficado mi vector, o bueno, este triángulo sobre la línea de esos valores. Ahí está, línea de Y, línea de X. ¿Qué es lo que también tengo? Me dice que todo cateto adyacente, o sea, de donde sale esa línea del ángulo, esa siempre va a trabajar con la función coseno. Siempre. Y el que está al frente será la función seno. Entonces, en este caso, si el ángulo partiría de una horizontal, esta línea que representa mi línea de X va a ser igual a la función coseno. Y mi línea que va a ser igual tal vez al valor vertical va a ser la línea de seno. Entonces, eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo tengo que saber. Eso siempre y cuando el ángulo parta de la horizontal. ¿Qué pasa si el ángulo parte de una línea vertical? El cateto adyacente, como quien nos lo dice, siempre también va a trabajar con la función coseno. No importa si ésta se encuentra sobre la línea de las ejes de las X
o sobre el eje de las Y. En este caso está sobre el eje de las X y en este caso está sobre el eje de la Y. Esté donde esté, siempre va a ser la función de coseno para el cateto adyacente, que es de donde sale el ángulo para formarse. Y el que está al frente del ángulo, no importa si está sobre una línea horizontal, sobre una línea vertical, siempre será el cateto opuesto y esta trabajará con la función seno. Eso es lo que nosotros necesitamos y tenemos que tener en cuenta en la realización de nuestros ejercicios. ¿Está bien? Entonces, para poder hacer el ángulo y poder saber. Ahora, en esta parte, en la parte de estática, de preferencia utilizamos esta configuración porque la línea de Y estaría trabajando con coseno y la línea de X estaría trabajando con seno. Entonces siempre hay por eso para cada uno u otro lado de qué forma van a ir trabajando los valores. Ahí también nosotros vamos a reforzar todo esto al momento de poder seguir practicando con los ejercicios. Entonces, en un plano inclinado, en el tema de estática, siempre la línea de Y va a trabajar con coseno y la línea de X va a trabajar con seno. Solo en planos inclinados en el tema de estática. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Una duda, alguna consulta? Entonces, eso lo vamos a ir practicando poco a poco mientras sigamos haciendo los ejercicios. ¿Okay? Entonces ya saben de cómo diferenciar, cómo trabajar, cuándo utilizar tal vez un coseno, un seno, ya sea para la línea de X o para la línea de Y. Muy bien, vamos al cuerpo número 2, este de acá. Entonces, si se fijan, voy a hacer nuevamente la sumatoria de fuerzas en la línea de Y, que solo estarían actuando tal vez el valor de la normal y el valor del peso 2. Entonces, lo voy a hacer más o menos por aquícito. Acá. Entonces, vamos a hacer un corte. Vamos a poner, ¿no? Para la masa 2. Para la masa número 2. Vamos a trabajar primero en sumatoria de fuerzas en la línea de Y, que va a ser igual a 0. ¿Qué teníamos? Solo teníamos el valor de la normal menos el valor del peso igual a 0. En este caso no hay ningún ángulo. ¿No? Mira, no hay ningún ángulo. La normal está totalmente opuesta al peso y son las únicas dos que actúan en la línea de Y. Necesito conocer el valor de la normal. Hemos visto que esa normal ingresa dentro la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, necesitamos hacer su descomposición. Entonces yo digo, la normal va a ser igual al valor del peso. Lo estoy pasando al otro lado de la ecuación. La normal es igual al valor de la masa por la gravedad. Por lo tanto, aquí vamos a tener la masa. Ahora sí es el de 200. Perdón, 120 es ahora, ¿no? 120 por el valor de la gravedad, 9,8. Y vamos a obtener el valor de la normal, 120 por 9,8. 1176. 1176 y las unidades de Newton. Ahí ya tendré entonces el valor de la normal que voy a utilizarlo en la fuerza de rozamiento. Entonces eso es lo único que tengo en la línea de Y. Me voy para la línea de X. Aquí en la línea de X tengo dos cosas que van hacia el lado izquierdo, que sería el lado negativo, y tengo solo una que va hacia el lado derecho, que sería positivo. Tensión 1 y fuerza de rozamiento, y al otro lado tensión 2. Entonces, como estamos para la masa 2, voy a utilizar que sumatoria de fuerzas en la línea, en este caso de X, también tiene que ser igual a 0. ¿Qué cosas tengo? Decíamos que hacia el lado positivo tengo el valor de la tensión 2, hacia el lado negativo el valor de la tensión 1 y también el valor de la fuerza de rozamiento. Todo esto tiene que ser igual a 0 porque queremos que se quede quieto el objeto, que no se mueva para nada. Y finalmente, entonces, despejo de acá el valor de tensión 2. Ya que conozco el valor de tensión 1 y la fuerza de rozamiento, sabemos que es igual a la masa, perdón, a la normal por el coeficiente de rozamiento. Entonces, despejo tensión 2
va a ser igual. ¿Qué voy a tener? Tensión 1 y fuerza de rozamiento van a pasar al otro lado de la ecuación, pero van a pasar con signo contrario. En este caso van a pasar con tensión 1 más fuerza de rozamiento por forma positiva. Tensión 1. Verifico y digo, la tensión 1 me salió 1309. Entonces voy a poner ahí 1309.482, ¿no? Tal vez trabajando, bueno, no nos afectaría en nada de este valor. Vamos a poner solo 48 para manejar con 2 decimales. Esto equivale a la tensión 1, ahí está, más la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sabemos que es igual al valor de la normal por el coeficiente. Entonces yo digo 1309.48 más el valor de la normal, que es igual a masa por gravedad, por el valor del coeficiente. Ahí está. Entonces yo tengo ese valor, ¿no? Tengo la masa por la gravedad por el valor del coeficiente. Sigo intentando tener el valor de la tensión 2, 1309.48 más. La masa es 120, la gravedad 9,8 por el valor de, perdón, acá ya tenemos el valor de la normal, ¿no? Entonces esto ya no vamos a hacer ese reemplazo ahí. Directamente lo vamos a poner el valor numérico. 1176 por el valor del coeficiente. ¿Cuánto pusimos el coeficiente? 0.2. Entonces esto por 0.2. Todo casi con paréntesis y puedo sacar su resultado. 1176 entero por 0.2. Y como resultado nos da el valor de 235.2. Y sumando todo esto voy a tener el valor de la tensión 2 más 1309.48. Resultado total de la tensión 2, 1544.68. ¿Qué cosa? Unidades de Newton. Ahí tengo el valor de la tensión 2. ¿Para qué me sirve este valor de la tensión 2? Para que cuando yo ingrese al siguiente cuerpo, ya pueda tener el valor completo. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta esta parte de aquí? Entonces, para la masa número 3, ¿qué vamos a tener? Sumatoria de fuerzas en la línea de Y que va a ser igual a 0. ¿Qué tenemos en la línea de Y? Según el gráfico nos dice que tenemos el valor de la tensión 2 que va hacia arriba, menos la fuerza y menos el peso, los dos que están yendo hacia abajo. Esto va a ser igual a 0. ¿Qué necesito saber? El ejercicio nos pedía cuál es el valor de la fuerza para que todo esto se mantenga en equilibrio. Entonces, esta fuerza lo voy a mandar al otro lado de la ecuación. Y como aquí está con negativo, se va a ir con positivo. ¿Qué me va a quedar entonces? Tensión 2 menos el peso igual al valor de la fuerza. Ordeno mi ecuación. Fuerza va a ser igual a tensión 2 menos el valor del peso. Ahí está. Entonces ya lo he acomodado. Reemplazo los valores. La tensión 2, bueno, la acabamos de calcular, 1544.68. 1544.68. ¿Esto qué me dice? Menos el valor del peso. Nos fijamos el objeto. El objeto no tenía un peso, pero sí tiene una masa. Entonces lo vamos a multiplicar por la gravedad. En este caso va a ser 90 por el valor de la gravedad. Y vamos a obtener el valor de la fuerza. A ver, aquí nos quedamos con los 1044,68. Y tengo 90 por 9.8 y sale el valor de 882. Finalmente obtenemos el valor de la fuerza. 1544.68 menos 88.2. Perdón, me falta menos 882. 662.68 en este caso newtons. Y la fuerza también va a trabajar en la unidad de newtons.
Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio, lo que nos pide el ejercicio para decir de que todo el sistema está en equilibrio. Entonces, ¿qué yo necesito? Para decir de que esto no va a ceder ni a izquierda ni a derecha, entonces yo tengo que aplicar aquí en la parte inferior una fuerza de 662 y así todos los objetos van a permanecer en el mismo punto donde están. Si yo no pusiera tal vez esa fuerza, como este es más pesado que toditos, entonces va a hacer que los objetos vayan y se resbalen hacia el lado izquierdo, por decir, ¿no? Ahora, si de casualidad el objeto número 3 sería el más pesado, entonces va a arrastrar a todos que se vayan hacia el lado inferior, hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de poder resolver, ya sea cuando están en planos inclinados, cuando tenemos en planos horizontales y cuando tenemos en planos colgantes. Con rozamiento en ambos casos, porque esos serían los más completos ejercicios que podemos realizar cuando ya considera el rozamiento, cuando ya considera muchas cosas más. Y ya conocemos su desempeño o su desglose de forma individual, tanto para un plano tal vez horizontal, para un plano vertical y para un plano inclinado. Muy bien, dudas, consultas hasta aquí. Ups, se está saliendo esto de acá. Bueno, de todos modos, vamos a tenerlo también ahí.